La presentación del documento va a ser realizada por nuestra secretaria ejecutiva, doña Alicia Bárcena Ibarra, quien va a entregar las principales conclusiones de este informe. Luego de la presentación que nos hará la secretaria ejecutiva, vamos a dar paso a las rondas de preguntas de los periodistas. Recordamos a los representantes de los medios de comunicación acreditados que por favor nos envíen sus consultas por escrito vía chat en este mismo Webex o al correo conferenciaprensa@cepal.org. Lo repito, conferenciaprensa@cepal.org. Sin más que adelantar por mi lado, secretaria ejecutiva, doña Alicia Bárcena, la palabra es suya. Iniciamos este lanzamiento. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, antes que nada, quiero, como siempre, agradecerle al equipo involucrado en la preparación de este informe. Es mucha gente, este es un informe colectivo, ¿verdad? Encabezado por Mario Cimoli, Keiji Inoue, José Durán, Sebastián Herrero, Ricardo Sánchez, Gabriel Pérez. En fin, hay todo un grupo detrás de este reporte tan importante. Wilson Pérez, Bianca Aliaga, en fin, hay un equipo detrás de este informe que ya está disponible en inglés y en español. Y en realidad lo que queremos presentar es cuáles son los efectos del COVID-19 sobre el comercio internacional y la logística. Tenemos 9 mensajes centrales. Primero que nada, que el volumen del comercio acumula una caída acumulada, ¿verdad?, de prácticamente menos del 17% hasta mayo. Estamos hablando del comercio mundial y realmente estamos hablando de enero a mayo, y es una caída acumulada, en realidad es de menos 17,7, ¿verdad? Aquí estamos diciendo que es menos 17. El valor del comercio de América Latina y el Caribe se reduce en casi un cuarto en 2020, eso lo vamos a ver en las proyecciones. Y las exportaciones más afectadas son las que se dirigen a Estados Unidos y a la región. Y los sectores con el peor desempeño son las manufacturas, la minería y los combustibles. Por supuesto que hay un gran desplome del turismo, ¿verdad?, que arrastra las exportaciones de servicios, sobre todo en el Caribe. Y las importaciones caen fuertemente, ¿verdad? Y esto hace que haya una contracción muy importante relacionada con el tema de la inversión. Hay una fuerte contracción del comercio intrarregional, especialmente en manufacturas. Sabemos que el comercio intrarregional es muy intenso en manufacturas, y hay una pérdida de capacidades productivas y reprimarización de la canasta exportadora. Eso es lo que más nos preocupa. Esa es una alerta que queremos hacer. Y por último, bueno, tenemos algunas propuestas, como por ejemplo, cómo mejorar la logística, que sea más eficiente, más fluida, más segura, más resiliente, más sustentable, una integración regional, que siempre abogaremos por ello, y políticas industriales con más innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental. El COVID-19 golpea en un contexto de debilitamiento del comercio mundial y regional. Aquí vemos que el comercio en realidad ya en el año 2019 ya venía con tasas muy bajas de 2,3, cerró el 2019, pero la caída acumulada entre enero y mayo es realmente preocupante, de menos 17,7. Y en América Latina la caída acumulada es de menos 27, es decir, casi 10 puntos más que la caída del comercio global. Vemos también que uno de los temas más preocupantes es que se desploma totalmente las exportaciones de la región. Es decir, sobre todo aquellas que están dirigidas, se contrae el valor de las exportaciones en menos 16,6%, ¿verdad? Las exportaciones y su valor, y sobre todo aquellas dirigidas a Estados Unidos y a América Latina y el Caribe. Así es de que eso está en las franjas verdes, como ustedes ven, esa caída. La que menos cae es China, y vamos a ver en qué sentido está dado este fenómeno. Solo crecen las exportaciones agrícolas y agropecuarias, ¿verdad? Son las que en realidad vemos aquí cifras positivas entre enero y mayo del 2020. Aquí está en verde, ¿verdad? Las únicas que realmente tienen una variación positiva entre enero y mayo de 2020. Bajan los precios de la mayoría de los productos básicos, ¿verdad? Casi todos caen. Aquí tenemos
muy claramente desde el estaño, los camarones, el cobre, el aluminio, la soja, el carbón, en fin, todos los minerales y metales en rojo, los productos agropecuarios y los combustibles, todos caen y solamente tenemos incrementos de precio en el oro, en el banano, el hierro y en algún sentido el maíz y la harina de pescado, pero son muy limitados el oro no, el oro como siempre tiene un crecimiento en su precio. Solo 4 países centroamericanos aumentan sus exportaciones y son Costa Rica, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Y esto se relaciona, por supuesto, a el valor de las exportaciones de bienes. Solo estos 4 países muestran un aumento en sus exportaciones. Todos los demás caen y aquí tenemos obviamente nuestro promedio regional en cuanto a valor, que es de menos 17%. La recesión golpea a su vez a las importaciones en todos los países, ¿verdad? Y también vemos que el promedio en la variación del valor de las importaciones es menos 17 y vemos pues con preocupación siempre las exportaciones están muy vinculadas al tema de las inversiones y por eso es que nosotros destacamos fuertemente que esta caída golpea, por un lado, ayuda al superávit comercial, pero por las malas razones, como vamos a ver más adelante. Obviamente, los más fuertemente afectados es CARICOM. Menores importaciones en todas las categorías y desde todos los orígenes. Miren ustedes cómo el valor interanual de las importaciones de bienes, nuevamente entre enero y mayo del 2020, sufren las mayores caídas, ¿verdad? En combustibles, en bienes de capital, en insumos intermedios, ¿verdad? En bienes de consumo. Todas las categorías caen en menos 17,1, como veíamos. Y sobre todo también desde dónde vienen, desde qué proveeduría, y los que más caen, por supuesto, son en América Latina y el Caribe, un menos 25,1%. Es decir, la región con problemas. Cae el comercio intrarregional, que eso es bien preocupante para la situación actual, en todos los mecanismos de integración y su peso en las exportaciones totales. Y aquí vemos cómo, en verdad, todos los mecanismos de integración tienen caídas importantes, ¿verdad? Vemos desde CARICOM, menos 31,2, la Comunidad Andina, casi 29, el promedio de América Latina, menos 23,9%. O sea, tenemos caídas muy importantes en lo que se refiere a las exportaciones dentro de América Latina. Mercosur, menos 22,8, Alianza del Pacífico, menos 19,9, y el mercado común centroamericano, que es el que menos caídas tiene, es uno de los mecanismos, como se ve del lado derecho, con un coeficiente de comercio intrarregional el más alto de toda la región. Pero de todas maneras tiene una caída, pero sin embargo el mercado común centroamericano siempre se mantiene en niveles más altos de coeficiente de comercio intrarregional, sobre todo de sus exportaciones en estos esquemas de integración. Mercosur, vemos con mucha preocupación una caída muy fuerte y el coeficiente de la región es de 12,5 en promedio, ¿verdad? Y vemos cómo se desagrega en los diferentes mecanismos de integración. El desplome del comercio intrarregional tiene un efecto muy fuerte en las manufacturas, que son quizás, es un comercio muy importante para la región porque las manufacturas tienen a su vez un gran encadenamiento con las pequeñas y medianas empresas y con el empleo y con el valor agregado. Entonces, el hecho de que haya un desplome del comercio intrarregional, perdón, esto golpea fuertemente a las manufacturas, como se ve aquí. Sobre todo vemos la caída en los vehículos, en los textiles, confecciones y calzado, digamos, en otras manufacturas y maquinaria y equipo. Y, sin embargo, en el tema agroindustrial sí hay cifras positivas, pero en realidad lo que preocupa justamente es que se rompen estos encadenamientos o son los que se pierden las manufacturas y las pequeñas y medianas empresas. El otro gran problema que está viviendo nuestra región es el colapso del turismo, que desploma, por cierto, las exportaciones de servicios en su conjunto. Entonces vemos aquí que ha habido una caída muy profunda de viajes, ¿verdad? Menos 17,4. El total de los servicios también tiene una gran variación a lo que llamamos nosotros exportaciones
menos 10,2 los transportes, otros servicios, y vemos entonces que ha habido una gran caída de llegadas de turistas internacionales, ¿verdad? Y tanto en Sudamérica, como se ve en el gráfico del medio, y en el Caribe y en Centroamérica, como se puede apreciar en el gráfico de la derecha. Entonces, el turismo es uno de los sectores más golpeados en esta pandemia. Y sobre todo el Caribe. El Caribe es altamente preocupante, es una región que depende claramente del turismo en gran medida y sus exportaciones, ¿verdad? Que está medida justamente aquí. Es el CARICOM tiene una caída de menos 40%, América Central de menos 11%, Sudamérica menos 6% y México menos 4%. Todos estos son países muy golpeados por la crisis del turismo y aquí vemos cómo afecta esto en términos del PIB, que está en las barras azules, y vemos cómo tiene un gran efecto en la caída del PIB y en la caída del empleo, que son las barras naranjas, cómo esto impacta fuertemente en Caribe y Cuba, pero también en América Central, en México, en América del Sur. Desaparece el tráfico aéreo de pasajeros, prácticamente, porque tiene una caída de 99%, como lo vemos en el gráfico de la izquierda, donde se ve el ingreso por pasajero en términos de kilómetros recorridos, y vemos que hay una caída de menos 99%. Y el de carga, ¿verdad? Menos 62%. Esto es importante porque, claro, la carga también está relacionada con el transporte de medicamentos y de equipos, y por ello tiene una caída un poco menor. Pero también disminuye el comercio marítimo de contenedores, ¿verdad? Aquí vemos cómo hay una caída entre enero y mayo de menos 6% en América Latina, que es la región que más cae fundamentalmente, ¿verdad? Cuando la comparamos con lo que estaba pasando en marzo, digamos, la caída acumulada entre enero a mayo es de menos 6% y es la región del mundo que más cae, ¿verdad? Vemos nosotros que América del Norte cae menos, que el mundo cae menos 7%, y nuestra región está en menos 6%. Obviamente contribuimos mucho a esa caída. Digamos, nuestra región, perdón, es al revés, nuestra región es la que menos cae en relación al resto del mundo. Pero lo que sí aumenta de manera muy importante es el costo de los fletes marítimos. Vemos nosotros que hay un aumento en el precio de los fletes marítimos, ¿verdad? Muy importante cuando lo comparamos con 2019. Entonces, efectivamente, cae menos que el mundo, pero hay una disminución importante y aumenta el costo de los fletes. La evolución de la actividad de los puertos. Nosotros vemos que hay algunos puertos que presentan aumento, ¿verdad? En forma importante, pero también vemos una gran cantidad de puertos en donde la actividad ha caído. Entonces, aquí lo que estamos presentando es la evolución de estos puertos. En Panamá, el Caribe, en sus 3 terminales hay un cierto aumento, en Rosario, Itapoa, Zárate, etcétera, pero hay otros puertos que tienen caídas muy fuertes, como el caso de México, Lázaro Cárdenas, Buenaventura, en Colombia, en fin, hay puertos afectados porque la actividad portuaria de contenedores disminuye. Y el transporte terrestre, ese cae en todos los casos, fundamentalmente por el cierre de actividades de fronteras y de controles sanitarios. Miren ustedes cómo, bueno, en el caso de Bolivia, Perú, República Dominicana, Argentina, en todos los casos hay una caída con respecto al año anterior, y lo mismo sucede en el caso de Centroamérica, que hay, sobre todo ahí, hay una caída muy importante del volumen transportado por carretera. ¿Cuáles son nuestras proyecciones para 2020? Creo que esto sí es algo muy original de este estudio. Creo que somos de las únicas organizaciones que estamos presentando estas proyecciones para 2020 y son muy importantes porque vamos a ver que en 2020 el valor de las exportaciones de bienes va a caer menos 23%. Es el peor desempeño en 80 años. Esto sí nos parece muy importante reflejarlo, ¿verdad? Nos parece fundamental que se detecte aquí esta caída tan fuerte del valor de las exportaciones, menos 23%, ¿verdad? Incorporando precio y volumen. Y el valor de las importaciones va a caer 25%, menos 25% en 2020, la mayor reducción
en 40 años. Entonces, bueno, pues esto realmente siempre es una enorme preocupación que nos ocupa a todos nosotros. Y sobre todo, bueno, el precio menos 7%, volumen menos 18%. O sea, estamos realmente en un tema muy, muy severo en la región. Y la otra tendencia que observamos con mucha preocupación en el 2020 es la reprimarización, es decir, las exportaciones que menos caen, como lo vimos en la primera, segunda lámina de esta presentación, son aquellas que van dirigidas a Asia y a China en particular, que van a caer mucho menos que el promedio. Miren ustedes que las que van a China van a caer menos 4%, que son fundamentalmente que pues son minerales y materias primas, pero minerales particularmente, petróleo y alimentos, menos 11%. En tanto que las que van hacia América Latina y el Caribe, que son manufacturas, ¿verdad? Tienen un valor mucho más bajo en sus exportaciones. Y lo mismo, digamos, y en el caso de las importaciones, bueno, todas tienen una caída muy, muy profunda, pero lo que yo quiero aquí resaltar sobre todo es esta tendencia que puede haber hacia la reprimarización de nuestro perfil exportador, que tantas veces hemos dicho la urgencia de diversificar nuestro perfil exportador, y esta crisis quizás lo que va a hacer es agudizar esta reprimarización si no le ponemos atención. Y solamente las exportaciones de los productos agrícolas y agropecuarios, como ya lo dijimos también al principio, son las que van a aumentar. El resto, ¿verdad? Va a tener caídas muy importantes. Las exportaciones totales, como ya vimos, menos 23, las importaciones menos 25, y vemos en rubros como la manufactura, que es la que nos preocupa mucho, pero también la minería, el petróleo, los combustibles en general. Es verdad que este desplome de las importaciones hace que haya un superávit. Eso es verdad. Claro, hay un superávit comercial, pero por las razones no necesariamente correctas, ¿verdad? Vamos a tener un superávit en 2020, ¿verdad? De 45,000 millones de dólares. Pero esto es porque se ha desplomado las importaciones y con ello, pues las inversiones también. Entonces, eso es un dato muy preocupante. Miren ustedes el caso de Mercosur, es uno quizá de los que más preocupa. Entonces, nosotros vemos que en la pospandemia, la producción y el comercio, sin duda, va a haber una mayor regionalización. Se van a reforzar dos tendencias, ¿verdad? Eso es lo que destacamos en el documento. Va a haber una menor interdependencia productiva, comercial y tecnológica entre Estados Unidos y Europa, y en relación a China, por otra. Es decir, entre ellos va a haber una menor interdependencia productiva, comercial y tecnológica. Va a haber un comercio menos abierto, más permeado por la geopolítica, la seguridad nacional, con más conflictos y con una Organización Mundial de Comercio debilitada. Entonces, el resultado es una economía mundial distinta, una geografía más regionalizada, mayores presiones por una mayor autonomía productiva. O sea, se están dando estos procesos de reshoring, nearshoring, de atraer más cercanía hacia los productores de insumos, y la traía de vuelta de empresas, ¿verdad? Sobre todo lo estamos viendo ya en Estados Unidos y en Europa. Y lógicamente, varios megacuerdos que van en esa línea. Por ejemplo, el TECMEC, este tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, que acaba de ser ya ratificado, aprobado, en fin, el acuerdo de Asia Oriental y el área continental africana de libre comercio. O sea, van en esa línea de regionalización. Por el contrario, en América Latina y el Caribe, la integración regional sigue muy fragmentada. El peso del comercio intrarregional, como vimos, cae de 21% en 2008 a menos del 13%. Ya vimos, ¿verdad?, que está casi cerca del 10%. Y bueno, el TECMEC, que refuerza sin lugar a duda en nuestro hemisferio, ¿verdad?, la fábrica de producción del norte, de América del Norte, y promueve la relocalización de empresas estadounidenses. Y vemos que hay algunos elementos interesantes que hay que destacar de continuidad respecto al tratado anterior, ¿verdad? Se mantiene el carácter trilateral, la estructura general del Telecán, no se revierte la liberalización arancelaria, se profundiza la línea de Estados Unidos en términos de propiedad intelectual, comercio digital, empresas del Estado, pero también hay importantes cambios. Primero,
se acuerda una vigencia definida de 16 años. El Telecán era indefinido hasta que una de las partes no lo quisiera. En este caso es una vigencia de 16 años. El sector automotor aumenta el porcentaje de contenido que debe provenir de Estados Unidos a 40-45%. Se impide la firma de acuerdos comerciales entre las partes, en este caso Canadá, Estados Unidos y México, con economías no de mercado, dirigido fundamentalmente a China, y se elimina la solución de diferencias inversionista-Estado, que esto también era un tema, entre Estados Unidos y Canadá, y se reduce en el caso de Estados Unidos y México, porque se mantiene solamente para algunos sectores. ¿Cuáles son nuestras propuestas? En primer lugar, cómo reducir costos comerciales y promover una logística más eficiente, fluida y seguro. Esto es lo único que nos puede ayudar a facilitar el comercio y a justamente promover una mayor integración intrarregional. Y para ello, pues se requiere revisar regulaciones, el patrón de inversiones y favorecer la creación de empleo. Para ello, pues estamos proponiendo que se rediseñe la estrategia de inversión favoreciendo obras más resilientes, más eficientes, más sostenibles, que impulsen la conectividad y la adaptación y mitigación al cambio climático. O sea, hay algunos ejemplos muy interesantes, como el caso de Centroamérica y su integración eléctrica que va hacia esa dirección. Promover la interoperabilidad de servicios, ¿verdad? Con regulaciones e innovaciones, que esto puede ayudar mucho a que los medios de transporte puedan ser combinados, más eficientes, con menor externalidad negativa, ¿verdad? Reforzando la integración regional, que para nosotros sigue siendo un gran objetivo, con acciones de facilitación de comercio, inversiones coordinadas y sobre todo, bueno, la compatibilización, los acuerdos aduaneros que ha habido ya entre algunos países, por ejemplo, también en Centroamérica. Y cómo fomentar la inteligencia logística mediante el uso de tecnologías de la información y la conectividad que mejore la toma de decisiones. La próxima semana vamos a lanzar un reporte sobre la economía digital, el impacto del COVID en la economía digital, y vamos a tratar este tema con mayor detenimiento, pero sin duda el uso de la tecnología de la información es un gran tema también para fomentar un comercio más dinámico y eficaz. Ahora, hay que reconocer que nuestra región va en sentido contrario al resto del mundo. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de capacidades industriales debido justamente a una fuerte contracción de las exportaciones manufactureras, como es el caso del comercio intrarregional, y de las importaciones de bienes de capital e insumos intermedios que favorecen la inversión y la innovación, y el desplome del comercio intrarregional que golpea, como ya dijimos, manufacturas y a las pymes, pequeñas y medianas empresas. Esto nos llevaría a perder capacidades que después es muy difícil de recuperar y por lo tanto una de las alertas que hacemos en este informe es justamente el riesgo a la profundización de la reprimarización exportadora, que a su vez es una, yo diría, es una estructura exportadora que genera menos empleo, genera mayor deterioro ambiental y aumenta la desigualdad. Para finalizar, yo diría que ante esta economía mundial incierta y más regionalizada, insistimos que hay que profundizar la integración regional. Esto es muy importante porque, claro, el COVID ha tenido efectos muy inmediatos. Ha habido una ruptura de cadenas globales de valor por cierres de grandes fábricas globales, ¿verdad? Que ahora se van a regionalizar. Ha habido un aumento del teletrabajo, la automatización, el comercio electrónico. Ha habido un cierre de fronteras y restricciones al transporte y por lo tanto ha habido restricciones muy fuertes a las exportaciones de insumos, equipos médicos, de alimentos. Ahí hemos podido ver la enorme fragilidad que tiene nuestra región, que realmente es muy dependiente de insumos médicos y medicamentos del exterior. Nosotros solo producimos el 4% de estos insumos y productos médicos. Entonces sí hay espacios, se abren espacios para una mayor integración y para repensar la profundidad, fomentando cadenas productivas en sectores estratégicos como la farmacéutica, por ejemplo, aprovechando este mercado de 650 millones de habitantes, que es la región, impulsar una agenda de comercio sin papeles y un mercado común digital. Eso se puede lograr en Centroamérica o se puede lograr por subregiones, pero esto es muy importante porque nos llevaría realmente a una modernización
rápida. La reducción de la vulnerabilidad de la región ante choques externos, ¿verdad? O sea, la regionalización protege, la hace más resiliente y también nos permitiría una mayor integración regional, una mayor acción colectiva desde América Latina y el Caribe, pues una interlocución más equilibrada con Estados Unidos, con Europa y con China. Eso sería, queridos colegas, lo que el día de hoy yo quería presentarles. Me parece que hemos dado un vistazo a lo que puede suceder con el comercio a raíz de esta crisis del COVID. Muchas gracias.